4 de la mañana, seguimos en Pasos Perdidos. Venimos siguiendo nosotros ya desde hace tiempo y no nos olvidamos e insistimos con los temas, por eso somos Pasos Perdidos. Todo el tema que tiene que ver con el reparto de la comida, con Sandra Petovelo. Ayer se conoció una noticia que hasta ahora solo se entregó el 50% de la leche que se le iba a dar a la Fundación Conin y que casi, o sea, solo el 50% y en Mendoza se repartió casi todo. O sea, no entiendo por qué si nada más mandaron de a 4 camiones, ¿no? A los... O sea que, el tema sigue, la situación de los comedores, o sea, mientras pasa esto con la Fundación Conin, el resto de los comedores siguen sin recibir alimentos. Además contábamos el otro día que se sancionó en la legislatura porteña una modificación en la ley de reiterancia en la Ciudad de Buenos Aires, temas que preocupan a varias organizaciones sociales. Una de ellas es Somos Barrio de Pie, de Cava, y estamos en comunicación con Walter Córdoba, que es uno de los coordinadores de esta agrupación. ¿Qué tal, Walter Córdoba? Fernando Amato, Manu Pol te saludan. Buenas, Fernando, Manu, ¿cómo va? Bien. Bueno, en principio queríamos saber cómo es la situación con el reparto de alimentos, si esto sigue, si la problemática sigue, la situación de los comedores. En concreto, hoy vence el plazo que le dio la justicia al Ministerio de Capital Humano, más que nada a Sandra Petovelo, para que haga la entrega de mercadería, ¿no? Entonces lo que hay es una serie de irregularidades, ¿no? Mercadería vencida, hacen denuncias que no son, sobre todo son denuncias mediáticas, con informes y relevamientos que no son, diciendo que los comedores son fantasmas, de alguna forma negando la realidad, negando la necesidad. Todos sabemos el aumento de la pobreza que hay en el país, la inflación que tenemos, la devaluación, está muy caro, ¿no? La alimentación, y que el gobierno haga un recorte desde diciembre del año pasado a la fecha a comedores, a merenderos, a más de 40.000 comedores y merenderos en todo el país, es un problema que profundiza todavía más las políticas de este gobierno, ¿no? Y en ese sentido, creemos que es grave la situación y que nuestro movimiento, el Movimiento Barrios de Pie, junto a otras organizaciones de la UTEP, viene denunciando esto a través de las ollas vacías, a través de la fila del hambre, a través de distintas actividades y sobre todo con el informe de salud nutricional, donde relevamos en 19 provincias y en la capital federal que las personas dejaron de consumir verduras, carnes, lácteos. Entonces la gente saltea la comida, tiene que elegir entre comer un producto de menor calidad o no comer directamente. Entonces hay una serie de cuestiones que se van agravando. Y, para ustedes, desde que estalló el escándalo, desde que intervino el juez, desde que le dio la orden a Petovelo, no cambió demasiado la situación. No, en concreto no se sabe bien a qué le dieron el control a esta Fundación Conin, ¿no? Pero no se sabe a quién le llega esa mercadería. De hecho, a los comedores y merenderos de los movimientos sociales no llegó nada. O sea, lo que vemos es que hay una persecución judicial, pero sobre todo mediática. Ni siquiera estoy diciendo que es por parte del juez Casanelo. Me parece que hay otros sectores, como el fiscal Policita, otros sectores de la justicia que están buscando desprestigiar y estigmatizar, y los medios de comunicación también juegan ese rol profundizándolo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Movimiento Barrios de Pie en la Ciudad de Buenos Aires nunca recibió mercadería del Ministerio de Desarrollo Social y ahora menos en el Ministerio de Capital Humano. Pero sin embargo vemos el acoso, la persecución, el estigma, y vemos que en espejo el gobierno de Jorge Macri en la ciudad, con esto que traías de la ley de reiterancia, se pone en sintonía, en eco con lo que plantea el gobierno nacional. Lo vemos en las manifestaciones, ¿no? Donde con el protocolo antipiquetes juegan el mismo rol, básicamente, ¿no? Y se tiran la pelota, la responsabilidad.
generan desmanes, disturbios, problemas, hay mucha represión. Entonces vemos que es una combinación de cosas y que en un punto se van alineando los dos gobiernos, ¿no? Tanto el nacional como el de la ciudad. Walter, ¿cómo estás? Por un lado, obviamente, el hecho de coincidir con lo que estás planteando de la criminalización, tanto de la protesta como lo que parece a la pobreza, ¿no? Por otro lado, pero quería meterme más en la situación del día a día en los barrios de la ciudad autónoma. ¿Cómo están sosteniendo los comedores, los merenderos que básicamente no están recibiendo alimentos ni ningún tipo de producto? Ya sabemos que no es solamente el alimento, es la lavandina, es la yerba, es un montón de cuestiones que básicamente hacen a la vida y a la dignidad de las personas en los barrios populares. O sea, básicamente aumentó la demanda. Hay filas, familias enteras que están necesitando la asistencia alimentaria. Sí. El gobierno de la ciudad aumentó en algunos casos las raciones, un 15, un 20%, pero lo que vemos que hay mayor seguimiento, auditoría, y después lo otro que hay es suspensiones que no sabemos bajo qué criterios se dan por parte del gobierno de la ciudad, de grupos comunitarios, que es el área que le toca a la administración de los comedores y merenderos. Pero básicamente muchos de los comedores y merenderos que en la ciudad de Buenos Aires recibían alimentos por parte de Capital Humano ya no reciben. Entonces esos comedores, esos merenderos tienen que buscar la solidaridad, buscan donaciones, ayuda de empresas, de comercios, están en esa básicamente, ¿no? Entonces hay como alguna idea de subsistencia, no hay una planificación de lo que antes se recibía, cómo se resuelve. Y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires de eso no se hace cargo, ¿no? Le tira la pelota a Nación, vayan y pidan a Nación, dirigen a los comedores y merenderos. Vos recién hacías hincapié a la ley de reiterancia que se aprobó en la legislatura porteña. ¿Cuál es la perspectiva de ustedes? ¿Qué creen que va a pasar con eso? ¿Por qué se hizo? ¿Por qué se votó? O sea, la ciudad de Buenos Aires es escenario de grandes disputas políticas, sociales y culturales, todo el mundo lo sabemos, ¿no? Y muchas veces la realidad local de la ciudad es solapada por lo nacional. Todas las convocatorias son acá en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, me parece que en un punto el gobierno de la ciudad se pone a tiro de esa situación y no sé si te digo, o sea, se alinean los dos gobiernos, pero también una parte me parece que tiene que ver con dar respuesta a un electorado del PRO en la disputa que tienen con La Libertad Avanza, ¿no? Para ver quiénes son más represivos, más picantes. Me parece que van en ese sentido, ¿no? O sea, es difícil de pensar que después de la ley base, sí, ¿no? La votación de la ley base, sí, en el Congreso, donde dijeron que los movimientos sociales éramos terroristas, golpistas, sí, y no sé cuántas cosas, sí, al otro día se aprueba una ley de esas características como la ley de reiterancia en la legislatura. Claro, la idea que se va a profundizar, digamos, ese sistema, digamos, por llamarlo de alguna manera. ¿Y ves alguna perspectiva de solución o cómo crees que va a seguir la cuestión con el tema de los alimentos? Porque hoy me decías que se vencía el plazo. Así es, se vence el plazo y además se vencen los alimentos, ¿no? La leche, varias cosas que en algunos informes han aparecido, ¿no? De cómo está la situación de esos alimentos en los depósitos del ministerio. O sea, el juez Casanelo tendría que decir algo sobre esto, además, ¿no? Así es, que todavía se tendría que hacer cargo, dejar de estigmatizar, dar respuesta, porque la verdad que tiene un superministerio con un montón de áreas a cargo y no resuelve nada. Claro. Entonces, es un gobierno que le renuncian todos los funcionarios. Entonces, no me queda claro cuál sería la política de la ministra, porque ni siquiera va a dar explicaciones al Congreso de lo que tiene que hacer en su gestión. Claro. Walter Córdoba, coordinador de Somos Barrios de Pie, de Cava, te agradecemos muchísimo este contacto con Paso por Ahí. Gracias a usted.